Vamos a tener la introducción a esta temporada al libro de Hechos. Vamos a aprender algunas cosas que son importantes, pero va a bendecir tu vida y te va a edificar. Para comenzar, quiero que leamos dos citas. La primera está en Lucas. Y tal vez tú dirás, bueno, ¿vamos a estudiar Hechos o Lucas? Bueno, ahorita me explico el por qué. Pero quiero que leamos Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Lucas del 1 al 4 del capítulo 1. Y después vamos a leer Hechos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios, Lucas 1 del 1 al 4. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo esto con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Ahora iremos al libro de Hechos, capítulo número 1, y vamos a leer del 1 al 2. Dice así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Muy bien. El libro de los Hechos y el libro de Lucas es el mismo autor. El autor obviamente es Lucas. Y vamos a ir desarrollando poquito a poquito en esta introducción el propósito de este libro, quién era Lucas y desde qué punto de vista lo escribe. Es importante porque ese panorama nos va a ayudar muchísimo a comprender las palabras que contiene y la forma en que está escrito. El libro de los Hechos nos inspira. Es importante mencionar eso porque la realidad es que cuando tú y yo leemos el libro de Hechos, los creyentes de hoy somos inspirados a mirar una iglesia que fue impulsada, fundada por el Señor Jesucristo y más importante esto, que salió a transformar su entorno. Ese es el reto para la iglesia de hoy. ¿Qué tanto como iglesia estamos transformando nuestro entorno? Esta iglesia fundada por el Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta declaración que tú acabas de hacer, Pedro. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, sobre esto que tú acabas de decir, sobre esta declaración de fe, yo voy a edificar mi iglesia. Él es el que la construye, Él es el que la funda. El Señor Jesucristo es el que ha diseñado e ideado una iglesia fuerte, valiente, que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. Esa es la manera en que Cristo ve a la iglesia. Tal vez la manera en que nosotros, seres humanos, y aún en este tiempo vemos a la iglesia, es muy diferente. Tal vez incluso el enemigo ha trabajado en nuestro corazón para que veamos a la iglesia con menosprecio. Tal vez nosotros mismos miramos a la iglesia y la vemos con desilusión, con decepción, o tal vez no, o tal vez la vemos muy bien y decimos, está perfecta, no hay nada más que hacerle. Pero ninguno de los dos puntos es del todo correcto. Tenemos que mirar a la iglesia con los ojos de Jesús. ¿Cómo mira Él la iglesia? Bueno, en el libro de los Hechos vamos a descubrir cómo Él ve a la iglesia y cómo Él la fundó y cómo la sigue edificando. Esta iglesia salió a transformar el mundo. Ahora, hay que considerar algo. Normalmente tendemos a romantizar la iglesia primitiva y decimos era una iglesia perfecta, no tenía errores, era maravillosa, todo era excelente. No, en el libro de Hechos nos vamos a dar cuenta que era una iglesia
como hoy en día, llena de errores. Había fallas, tenía rivalidades, había hipocresías. De hecho, empezaron a surgir herejías y muchos tipos de esas cosas. Pero ¿sabes algo? Dios, el Espíritu Santo, la llenó con poder y la ayudó a superar esas fallas, a corregir esas fallas, a pulirlas y sanarlas, y de esa manera cambió su entorno. El libro de los Hechos nos va a demostrar que aunque somos seres humanos y conformamos una iglesia que deja mucho, hay una diferencia entre una iglesia perfecta y una iglesia verdadera pero bendecida. La llenura del Espíritu hace la diferencia, y corazones arrepentidos, que aunque hay en nuestra vida fallas porque somos seres humanos y somos falibles, el Espíritu nos corrige, nos ayuda y superamos. Ese es el punto. No era una iglesia perfecta, pero tenía una disposición y un arrepentimiento y un deseo de ser guiados por el Espíritu, y fueron corrigiendo sus errores poco a poco y transformando su entorno. Y eso es lo mismo que hoy en día tú y yo tenemos que anhelar. La iglesia a la que pertenecemos, tanto universal como local, no va a ser perfecta. No va a ser una iglesia excelente y que no tenga ninguna falla, no, ni la de hecho será así. Pero cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, hay una total diferencia y nos ayuda muchísimo. Gracias a Dios que Él está con nosotros. Permítanme un segundito. Ya regresé. Entonces necesitamos fortalecernos en el Señor, porque cuando el Espíritu está con nosotros, todo cambia. Ahora, tercer cosa que te quiero decir. ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu? Esa va a ser la pregunta y lo que vamos a ir descubriendo en este libro. ¿Cómo se mira? ¿Cómo es esa iglesia? Bueno, capítulo a capítulo veremos en la práctica cómo se ve una iglesia llena del Espíritu. Vamos a ir viendo qué es lo que hace una iglesia cuando está llena del Espíritu, cómo reconocerla. Lejos de ser una iglesia de gritos, de que se caen, se sacudían, una iglesia llena de escenarios, de luces, que no tenemos nada en contra de todo esto, ¿ok? Quiero aclararlo, pero a veces eso es todo lo que nosotros decimos, eso es llenura del Espíritu, pero una iglesia lejos de todo esto y de estar encerrada en las cuatro paredes de la iglesia, era una iglesia que se movía, era una iglesia que iba, era una iglesia que estaba en las calles, que la llenura del Espíritu se veía en la calle, en las casas, en las cárceles, que se abrían las puertas, en medio de las plazas de las ciudades, en medio de persecuciones, en medio ahí de azotes. Allí estaba la llenura del Espíritu, y claro, sí, también en los lugares de reunión. Entonces es algo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu? Ahí es donde lo vamos a descubrir. Así que sígueme a lo largo de todos estos capítulos y iremos descubriendo una iglesia la cual también nosotros deseamos ser, y que el Señor nos ayude a hacerlo. Y tal vez ya lo somos, solamente hay que pulir algunos detalles. Siguiente, ¿quién era Lucas? Lucas, normalmente cuando alguien nos pregunta, di los nombres de los discípulos de Jesús, empezamos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, no, ni Lucas ni Marcos eran discípulos del Señor Jesús. ¿Quién era Lucas? Lucas era un médico de Antioquía, en Asia. No fue uno de los 12, tampoco uno de los 70, ni siquiera vio al Señor Jesucristo en persona. Ah, caray, ¿y entonces cómo escribió el Evangelio? Bueno, este hombre médico, totalmente convertido al Señor, griego, él dijo, cuando conoció al apóstol Pablo en Antioquía, él quiso también servir a Dios. Y fue un compañero fiel y amigo del apóstol Pablo.
En sus viajes misioneros, Lucas acompañaba a Pablo. En muchos de ellos estaba con él, en otros se quedaba en distintas ciudades cumpliendo encomiendas. ¿De quién aprendió? Todo lo referente al Señor Jesús, obviamente del apóstol Pablo. Y segundo lugar, pasó en uno de los viajes misioneros de Pablo que fue a Jerusalén. Allí Lucas se quedó 2 años en Jerusalén. Y esos 2 años se dedicó a investigar, a poner en orden todos los hechos, a aprender la cultura judía porque él no era judío, a aprender las costumbres y la cosmovisión del pueblo de Israel y obviamente de los primeros cristianos. Se dedicó a entrevistar a discípulo, a Pedro, a Juan, a todos los que estaban vivos hasta entonces, aún también a Jacobo, el discípulo, el apóstol que murió, también al hermano de Jesucristo, a Santiago, Jacobo. Entrevistó a María, entrevistó a las mujeres, entrevistó a todos testigos oculares cuantos pudo, corroborando, ordenando, escribiendo tanto Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque su deseo era poner en orden esos eventos y poder dejar un registro, tanto histórico, diplomático y también teológico. Y eso es lo que voy a mencionar ahorita. Pero ese era Lucas, un médico, obviamente era muy culto, tenía una preparación secular muy fuerte y él redacta todos los orígenes del cristianismo. Eso es algo maravilloso porque de ahí tomamos el nombre. ¿Qué es lo que hizo Lucas? Redactó en el libro de Lucas y en el libro de los Hechos los orígenes del cristianismo. Y nosotros por eso ahora le llamamos orígenes de la iglesia. Lucas escribió desde 3 puntos de vista. Cuando él escribe Lucas y Hechos, se los dedica a un hombre llamado Teófilo. ¿Quién era él? Bueno, primeramente te voy a decir Lucas desde el punto de vista de historiador. Lucas era un historiador. ¿Por qué lo decimos? Porque su intención era hacer historia, no hacer una interpretación. Esto es algo hermoso, porque en el libro de Lucas, en el Evangelio, tanto de Lucas como en el libro de los Hechos, vas a encontrar no una interpretación de los hechos, sino un registro fidedigno de los hechos. Registrando tal y cual eran las cosas, incluso dando marcos históricos, diciendo quién gobernaba, en qué ciudad, en qué años, en qué periodos, de tal manera que su registro es uno de los más acreditados y con mayor autoridad de historicidad posible, porque él dejó registro veraz, exacto, confiable de los hechos reales que él y comprobables todavía por testigos oculares que vivían, y cuando él dejó registrado todo, había todavía gente que vivía a la cual podía preguntarle y a cuales ellos pudieran haber dicho esto es falso, pero sus registros eran fidedignos. Él escribió el libro de Lucas y ahí lo dice, lo leímos en el capítulo 1, he puesto en orden todo lo que para nosotros es ciertísimo. Desde ese punto de vista, él lo escribe, él manejaba extremadamente bien el griego porque era culto y él deja un registro histórico. Su segundo objetivo era hacer unos libros diplomáticos. ¿Por qué digo diplomáticos? Aquí viene, ¿quién era Teófilo? Teófilo era un alto general romano con un alto cargo. Era un personaje ilustre romano con un cargo alto de honra. Por eso es que el término excelentísimo Teófilo no era para una persona solamente que me caía muy bien o apreciaba mucho, era un término diplomático. Y esos 2 libros están escritos para él y el propósito era, te quiero dejar claro los hechos reales para que tú corrobores lo que te han enseñado. Puede ser bueno o puede ser malo, porque había un problema. Los enemigos del cristianismo eran los mismos judíos y los judíos
eran los que tergiversaban las versiones para que Roma persiguiera a los cristianos. De tal manera que la información que llegaba, como cuando crucificaron a Cristo, era manipulada, era maquillada para hacer ver a Cristo y al cristianismo como una amenaza para el imperio romano. Siempre fue su deseo de los judíos enemigos del cristianismo el poder poner en contra a Roma del cristianismo. Y Teófilo, como un procurador, un general de alto rango, aquí Lucas le dice, yo te estoy escribiendo esto para que corrobores, lejos de ver al cristianismo como una amenaza, te estoy mostrando que el cristianismo es un beneficio. En primer lugar, el cristianismo no es una amenaza política ni tiene fines políticos. Eso es lo que está escrito en este evangelio y en el libro de los Hechos. Segundo lugar, el cristianismo es un beneficio para el pueblo y para la vida espiritual de las naciones porque habla de altos valores en Cristo. Es un beneficio. Tercer lugar, es el cumplimiento de la verdadera religión, porque la intención de la religión es llegar a Dios, pero el cristianismo es una verdadera relación con Dios. Entonces, son libros diplomáticos porque su intención es decirle a Teófilo, el cristianismo, lejos de ser amenaza, es una bendición. No te vayas con las versiones equivocadas. Porque Lucas tenía influencia. El tercer punto de vista del Evangelio de Lucas y del libro de Hechos es ser un evangelista. ¿Por qué un evangelista? Porque allí registra las buenas noticias de salvación, del sacrificio de Cristo, de su resurrección y el cumplimiento de las promesas y de las profecías mesiánicas y cómo en Cristo hay buenas noticias de salvación. Esa es la intención del autor. Y cuando escribe el Evangelio de Lucas está describiendo lo que Cristo hizo en la tierra. Pero el libro de los Hechos describe lo que Cristo sigue haciendo en la tierra, pero ya Él ascendido y por medio de la iglesia. Quiere decir que son uno. Lucas y Hechos son uno, solamente dividido en dos tomos. El primer tomo está hablando de Cristo en la tierra y el segundo de Cristo por medio de la iglesia en la tierra. ¿Y qué vamos a encontrar en Hechos ya para culminar este tiempo? Amados, esta es la idea, este es el deseo de nuestro corazón. Vamos a encontrar avivamiento y el deseo de nuestro corazón es que mientras vayamos estudiando el libro de los Hechos, nuestro corazón lata, arda y diga, yo quiero vivir eso, yo quiero experimentar eso y busquemos a Dios y estemos disponibles para Él y decirle, Señor, así como usaste a estos hombres, queremos nosotros también ser usados. No somos perfectos, pero estamos dispuestos, no somos los más cultos y los más sabios, pero queremos ser llenos de tu Espíritu Santo y cada día prepararnos y mejorar para poder ser usados con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a ver cómo surge el cristianismo y esto va a emocionar nuestras vidas y vamos a comparar si nuestra vida sigue ardiendo como tal o al contrario está apagándose. Necesitamos volver a encender nuestro corazón y decir, Dios, así como se originó la iglesia, yo quiero que mi vida siga en ese primer amor, en esa intensidad con la que te conocí. Y último, vamos a encontrar fe, vamos a encontrar inspiración y la gracia, escucha, para creer que Dios lo hará otra vez. Lo que tú ves en el libro de Hechos, podemos creer que Dios lo hará otra vez. Si tú lo puedes creer, Él lo hará a través de ti. Lo que vimos suceder, Él dijo, cosas mayores harán porque yo voy al Padre. Y ya hizo en Hechos, pero sigue haciendo hoy. Dios nos dé la gracia para creerlo y mejor para vivirlo. ¿Estás listo para estudiar el libro de Hechos y estudiar los orígenes de la iglesia? Bueno, pues no te pierdas cada episodio. Vamos mañana con el capítulo número 1, los primeros versículos donde vamos a encontrar esa gracia del Señor y oremos que Dios traiga avivamiento a la iglesia.
Amado Dios, gracias por este tiempo. Yo quiero rogarte que cada uno de los que estamos escuchando este episodio y escucharemos los que siguen, hagas arder nuestro corazón. Como esos discípulos que camino a Emaús oían tus palabras y su corazón ardía. Así, Señor, en estos tiempos, a través de estos episodios y leamos tu palabra, nuestro corazón empiece a arder y digamos, yo quiero vivir eso, yo quiero verlo, y haya vehemencia en nuestro corazón y haya un deseo ferviente por vivir avivamiento en nuestra vida y en nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.